Dios ha sido fiel y por su gracia y misericordia hoy celebramos 50 años. Hemos visto su mano sobre nosotros. Podemos decir, como dice el primer libro de Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y por eso es importante recordar cómo inició todo. En el estado Carabobo, distrito Carlos Albelo, se encuentra un hermoso pueblo llamado Belén de la Sierra. Es la población más alta del estado Carabobo, ya que está ubicada a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada en el año 1873. Este pintoresco y alegre pueblo se le conoce también como el balcón turístico del municipio Carlos Albelo. En sus alturas nace el río Guárico. Su clima es excelente por su abundante vegetación y altura. Belén es un pueblo con perfume de queso y leche fresca. Una tierra muy bendecida, con un gran potencial para la agricultura, la ganadería, la avicultura, la cría de porcinos, entre otros. En 2019, Belén producía el 25% del pollo que se consumía en toda Venezuela. Al principio se conocía con el nombre de Valle Takazuruma, que quiere decir lugar de vasijas. Luego llegó un sacerdote llamado Pedro Pablo Hernández, quien había visitado la nación de Israel y al observar este hermoso valle se quedó sorprendido del parecido geográfico que tenía con Belén de Judea, donde nació el Salvador del mundo, y es así como su nombre fue cambiado a Belén hasta el día de hoy. Belén, que quiere decir casa de pan, ha hecho honor a su nombre, ya que siempre ha sido un pueblo de muchas provisiones. Y así como en Belén de Judea una estrella anunció el nacimiento del Mesías, en Belén de la Sierra una iglesia que lleva por nombre Estrella Resplandeciente de la Mañana anuncia ese mismo Mesías como el Salvador del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue nada fácil la predicación del Evangelio en este pueblo. Hace más de 50 años llegaron muchos misioneros de diferentes lugares del país, quienes siempre eran recibidos con insultos, piedras y hasta fueron llevados presos. Se sembró la palabra y muchos creyeron, pero al ser objeto de burla no perseveraban, hasta que creyó una pareja, quienes fueron los primeros creyentes que perseveraron: el hermano Jesús Bolívar y Nerea de Bolívar. Los hermanos de la iglesia Salén La Pica llegaron a evangelizar a un caserío cercano a este pueblo, conocido como El Faldeo. Muchos creyeron y al enterarse que en Belén habían pocos hermanos, decidieron tenderles la mano. Muchos hombres de Dios estuvieron tratando de levantar una obra sin ningún resultado. Entre ellos, el hermano Pedro Breto, quien prestó su casa para hacer los cultos y hacía las veces de encargado de la obra. Hasta que decidió mudarse a otro estado y vendió su casa. Y fue así como nuevamente los pocos creyentes quedaron nuevamente sin lugar donde congregarse. Hasta que apareció en escena un misionero, hombre de Dios y con gran amor hacia la obra, el hermano Eustacio Lara. Los esposos Bolívar prestaron un terreno y el hermano Eustacio Lara cubrió los gastos de la construcción del templo. Y fue entonces donde nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Pentecostés Estrella Resplandeciente de la Mañana. La situación era fuerte,
Belén, lleno de idolatría y dominado por la religión popular, endurecía su corazón y no daba cabida al Evangelio. Los pocos creyentes que habían estaban prácticamente solos, sin pastor y sin asesoría de ninguna iglesia. El hermano Emilio García, quien residía en el Faldeo, comenzó a venir a dar enseñanzas de vez en cuando, quedando como obrero encargado. Dios comenzó a tratar con los campos de alrededor de Belén, y fue así como en 1985 la Iglesia Retorno de Cristo, junto a algunos hermanos de Salem, fundaron una obra en Manuarito. Hubieron muchos hombres dedicados a llevar la palabra. Entre ellos queremos mencionar a Epifanio García y Horacio López, quienes trabajaron arduamente en esos campos. Los hermanos de Manuarito, juntamente con los hermanos de Cocorote y la Guajuita, hicieron más de 1,600 ayunos por las almas de Belén. Dios comenzó a bendecir el campo de Manuarito y muchos creyeron, entre ellos el pastor actual de la iglesia Estrella Resplandeciente de la Mañana, el hermano Evangelista Mazabé, quien fue a visitar a su madre y en una vigilia aceptó al Señor. Y un tiempo después lo hizo su esposa, Carmen de Mazabé. Ellos no se imaginaban el propósito que Dios tenía. Los esposos Mazabé vivían en Belén. Se empezaron a congregar con los pocos hermanos que habían en la Estrella y los fines de semana subían a Manuarito. El hermano Emilio García comenzó a venir con más frecuencia a adoctrinar y realizar cultos con los hermanos de Belén y pastoreó por algunos años. Los pocos hermanos de Belén, con la ayuda de los hermanos de Manuarito y Cocorote, empezaron a realizar cultos de barrios y minicampañas, y Dios empezó a glorificarse. Muchos creyeron y la iglesia empezó a crecer, quedando pequeño el local donde se congregaban, aparte que el terreno le pertenecía a los esposos Bolívar, quienes lo habían prestado. Fue en enero de 1988 donde se hizo una siembra en el Faldeo para adquirir fondos para la compra de un terreno propio para la construcción del templo. En dicha siembra colaboraron los hermanos de Magdaleno, Cocorote, Las Colonias, Manuarito, El Faldeo y Belén. Dios los bendijo y con el dinero obtenido de la siembra se compró el terreno donde hoy está construido el templo. Hasta entonces la obra estaba a cargo del hermano Emilio García, quien por motivos personales dejó de pastorear, y fue entonces donde el hermano Evangelista Mazabé fue elegido como obrero encargado de la iglesia. El hermano Evangelista aceptó a Cristo en julio de 1986 y fue bautizado juntamente con su esposa en la iglesia Salem La Pica el 15 de septiembre de 1987. En el año 1993 quedó a cargo de la iglesia y en el año 1997 fue ungido como pastor oficial de la iglesia Estrella Resplandeciente de la Mañana. El hermano Evangelista queda a cargo de la obra teniendo muy poco tiempo en el Señor y sin ninguna experiencia. Pero como Dios conoce todo, puso en su camino al pastor Fernando Morey, quien fue su asesor y consejero por mucho tiempo. Hoy Dios ha bendecido a nuestro hermano pastor y lo ha preparado para su obra.
honrándolo como anciano regional del Presbiterio de Carabobo Sur y presidente de la mesa ministerial CONEF. La gloria sea del Señor. El trabajo de aquellos misioneros y el sacrificio de los hermanos que se sometieron a Dios en ayuno y oración por las almas de Belén trajo su fruto y como resultado muchos creyeron en el Señor. Hoy contamos con un buen número de creyentes que sirven al Señor. Y tenemos varias dependencias: Sociedad de Damas, Herederas de Sión; Sociedad de Jóvenes, Luminares de Cristo; Grupo Evangelístico, La Voz de Dios; Brigada Juvenil, Soldados en Pie de Guerra, y una banda. La hermana Nerea de Bolívar, quien ya partió con el Señor, tuvo una visión donde de la iglesia salían muchas estrellitas. Esa visión se ha cumplido para la gloria de Dios. Hoy contamos con 11 campos blancos. Segunda Estrella Resplandeciente de la Mañana, Cocotero, Estado Carabobo, Pastor Jorge Vegas. Tercera Estrella Resplandeciente de la Mañana, Las Piedras, Estado Carabobo, Pastor Marcelino Carrillo. Cuarta Estrella Resplandeciente de la Mañana, Las Mulas, Estado Carabobo, Pastor encargado Arsenio Rivas. Quinta Estrella Resplandeciente de la Mañana, La Toma, Estado Carabobo, Pastor encargado Johnny Hernández. Sexta Estrella Resplandeciente de la Mañana, Corozal, Estado Aragua, Pastor encargado Manuel Torrealba. Séptima Estrella Resplandeciente de la Mañana, Pedregal, Estado Aragua, Pastor encargado Manuel Torrealba. Octava Estrella Resplandeciente de la Mañana, Tucupido, Estado Aragua, Pastor encargado Manuel Torrealba. Novena Estrella Resplandeciente de la Mañana, Camburito, Maracay, Estado Aragua, Pastor encargado Alexander Pormenales. Décima Estrella Resplandeciente de la Mañana, Las Mercedes, Villa de Cura, Estado Aragua, Pastor encargado Jolfre Alvarado. Décima primera Estrella Resplandeciente de la Mañana, Juaniquero, Estado Carabobo, Pastor encargado Marcelino Escalona. Décima segunda Estrella Resplandeciente de la Mañana, Las Quebraotas,
La Florida, Estado Guárico. Pastor encargado, William Breto. Gracias al Señor, hoy la mayoría de los belenenses respetan y son receptivos con el Evangelio. La obra sigue creciendo y seguimos trabajando bajo la misma consigna. Belén es de Jesucristo.